Tomamos como base el mismo versículo que leíamos el día domingo, allí en 1 Corintios 3, 10 y 11, en donde Pablo le escribe a la iglesia de Corinto: según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Amén. Este jueves continuamos entonces con la serie Edifica tu vida sobre la piedra fundamental que es Jesucristo. Y hoy les voy a hablar sobre algo que es muy importante para edificar nuestra relación con Dios y para crecer espiritualmente. ¿A cuánto le interesa crecer espiritualmente? Amén. Como dije el domingo, hablamos de la oración. El que no estuvo se lo perdió. Y hoy vamos a hablar de leer la palabra de Dios todos los días. Tengo claro que hay muchos de ustedes que lo hacen. Como también sé que tienen el hábito de orar todos los días. Yo doy gracias a Dios por ustedes. Y esto significa que la palabra de hoy, esto no significa, que la palabra de hoy no es para vos. Porque la palabra siempre te alecciona en algo. Siempre la palabra de Dios te declara o te revela algo nuevo. Yo he escuchado muchos mensajes repetidos sobre el mismo tema y no se me ocurrió decir: ufa, otra vez el hijo pródigo, ufa, otra vez las 10 vírgenes, ufa, otra vez. No, mi hermano, porque Dios siempre ha añadido a mi vida de su palabra. Amén. En lo anterior hablábamos de la importancia de la oración. El domingo hablábamos de la importancia de la oración para desarrollar nuestra comunión con Dios. Y tenemos que comprender que la comunión o comunicación siempre tiene dos vías. Esas dos vías son hablar y escuchar. Ay, cómo nos cuesta escuchar a veces. A otros por ahí les cuesta hablar, pero siempre es más fácil hablar que escuchar, no sé por qué. Y eso que Dios nos dio una boca y nos dio dos oídos. Cuando nosotros oramos, estamos hablando con Dios, ¿verdad? Bien, así se entiende esto, ¿sí? Pero cuando leemos su palabra, estamos permitiendo que nuestro Dios hable a nuestra vida. Verdaderamente, la Biblia es un libro extraordinario, maravilloso. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Y es necesario que nosotros, los redimidos por Cristo Jesús y adoptados por Dios como hijos, tengamos una buena comunicación con nuestro Padre Celestial. Y la Biblia es la vía por la cual Dios, mi amado, te habla a tu mente y habla a tu corazón. En 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Qué bueno esto. Qué bueno que podamos tener un manual a través del cual Dios habla a nuestra vida y nos capacita para toda buena obra. Tenemos conocimiento de que la Biblia fue escrita por hombres. No fue Dios de su puño y letra que escribió. La Biblia fue escrita por hombres, pero estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo para transcribir lo que Dios quería que vos y yo supiéramos. En 2 Pedro 1, 19, 21 dice: esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención,
como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Pero el verso 20 dice: ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Mi hermano, lo que está en la Biblia fue escrito porque Dios lo inspiró. En la Biblia no están escritas ideas propias de los hombres, ni conceptos propios de los hombres. La Escritura surge de la interpretación particular de nadie, solamente de Dios, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Es necesario que comprendamos la importancia de leer la Biblia todos los días. Yo no les voy a hacer levantar la mano a la pregunta de quién lee la Biblia todos los días, no lo voy a poner en ese compromiso, iglesia. Pero realmente debemos comprender la importancia de leer la Biblia todos los días, entendiendo que es Dios quien habla a través de sus páginas. Es Dios quien te habla a tu vida a través de cada una de sus páginas. Y vamos a ver por qué esto es así. Y el primer punto es un mundo lleno de falsedad. Hay un mundo lleno de falsedad, ¿verdad? En el cual debemos vivir. Entonces, en un mundo lleno de falsedad, saturado de mentiras del enemigo y de valores cambiantes, necesitamos conocer la única verdad que no cambia. En Isaías 48, el profeta dice: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Estás viviendo en un mundo lleno de relativismo. ¿Qué es el relativismo? El relativismo es una posición filosófica que niega la existencia de verdades absolutas. En otras palabras, el relativismo considera al saber como incompleto y sostiene que el conocimiento humano es relativo, es subjetivo y es incapaz de ser objetivo, ya que está influenciado por la historia y otras ideas preconcebidas. En general, las discusiones sobre el relativismo se centran en cuestiones concretas. Por ejemplo, el relativismo moral, qué está bien, qué está mal. Ese relativismo moral que hoy está tan en boga en el mundo. Este sostiene que no hay bien o mal absolutos, sino que dependen de las circunstancias concretas, lo cual, ¿sabes qué, mi hermano? Es una gran, inmensa, gigantesca mentira del enemigo. Claro que sí, hay una verdad absoluta y eterna. Y esa verdad absoluta y eterna permanece sin cambiar. Es inmutable, independientemente de las épocas, independientemente de la historia, de las culturas, etc. No cambia. Esa verdad eterna es la palabra de Dios, la Biblia. La palabra de Dios es la verdad. Así lo dice el evangelista Juan: santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra de Dios es eterna. Mateo dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. ¿Qué es lo que nos dice este pasaje? Nos dice que todo cambia, que todo termina, que todo pasa, menos la palabra de nuestro Dios. La segunda cosa que debemos tener bien en claro es que tenemos que leer la Biblia porque es lo único que transforma y convierte el alma del hombre, el alma de la mujer. Allí el salmista en el Salmo 19, 7, en su primera parte del versículo, nos dice que la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. Cualquier otro libro en el mundo, ¿sabes?, te puede entretener. Mire, yo he leído muchísimos libros. Hubo una época que me leía 5 libros por semana.
iba al kiosco de revistas que estaba en la esquina de donde trabajaba, y ya el kiosquero, el canillita, cuando me veía llegar me decía: ese y ese te los guardé para vos. Y yo me los llevaba y los leía y me entretenían, sí. ¿Me podían inspirar? Sí, claro que sí. ¿Me podían motivar? Sí, también lo hacían. ¿Podían transmitir valiosos conocimientos? Claro que sí. Pero sabes, mi hermano, solamente la palabra de Dios tiene el poder de convertir y de transformar el alma del ser humano. Ninguno de esos libros hizo que yo me convirtiera, ni tampoco hizo que fuera transformado. La Biblia, la palabra de Dios, solo tiene el poder de convertir y transformar el alma del ser humano. La conversión significa darse vuelta o girar hacia atrás 180 grados. Ya no miro más hacia donde miraba, ahora miro para el otro lugar. La conversión significa que el alma se vuelve del pecado a Dios. Cualquier libro te puede sacar de la ignorancia, te puede sacar del desánimo, pero sabes, solamente la palabra de Dios te puede sacar de la condenación por medio de conocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Amén. La tercera razón es que tenemos que leer la Biblia porque hace sabio al sencillo. La segunda parte del versículo del Salmo 19:7 continúa diciendo: el mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Y es cierto, y es lamentable también, que hay muchas personas que se creen tan sabias que menosprecian la Biblia, se burlan de ella, quizás hasta con soberbia muchas veces, o simplemente la menosprecian no leyéndola. Pero la Biblia es la sabiduría de Dios, y solamente a aquellos que la leen con un corazón sencillo, un corazón humilde, el Señor le revela sus secretos, sus maravillas. No cualquiera que lee la Biblia la comprende. Pero cuando el Hijo de Dios en oración se pone todos los días a bucear en el contenido de la Biblia, es cuando Dios empieza a revelar sus maravillas. Lucas 10:21 dice: en aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Muchas personas en los momentos de crisis buscan en hombres las respuestas. Respuestas que solamente el Señor les puede dar. Y lamentablemente hay cristianos que buscan que les den palabras de profecía, sin antes ni siquiera haber leído la palabra profética más segura, la cual es la palabra de Dios. Segunda Pedro 1:19, esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Mis amados, debemos siempre confiar y confirmar lo que debemos siempre confirmar lo que se nos dice. Confirmémoslo a la luz de la Biblia. No aceptemos cualquier palabra profética. Confirmémoslo a la luz de la Biblia. Asegurémonos que Dios está detrás de lo que se nos profetiza. Amén. En cuarto lugar, tenemos que leer la Biblia porque la palabra de Dios alegra nuestro corazón. El Salmo 19, verso 8, en su primera
parte dice, los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Y tenemos que comprender que todos en algún momento de nuestras vidas vamos a tener que pasar por momentos de tristeza. La vida no es color de rosa. Y ser cristiano tampoco hace la vida color de rosa, mi amado. Vamos a tener que pasar por momentos de tristeza, momentos de aflicción, momentos de dolor. Algún día en nuestra vida tendremos que atravesar el valle de lágrimas. Pero en la palabra de Dios vamos a encontrar siempre palabras que llenan de esperanza nuestro corazón. Aún en medio de los desiertos de nuestra vida. En Isaías 43, 18, 19, te dice, en esta noche, olvida las cosas de antaño, ya no vivas en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. ¿Qué dice que va a ser algo viejo? Algo nuevo. Dios te está diciendo, voy a hacer algo nuevo. Pero no se queda ahí. ¿Qué dice? Ya está sucediendo, mi hermano. ¿No te das cuenta? Y sí, a veces no nos damos cuenta. Alguien lo dijo acá hoy cuando pasó a dar testimonio. ¿Quién fue? Levante la mano. Listo. No nos damos cuenta. Muchas veces no nos damos cuenta. Dios está haciendo algo nuevo y está sucediendo. Y vos dormís, no te das cuenta. Estoy abriendo un camino en el desierto, te dice el Señor, y ríos en lugares desolados. A pesar del dolor, a pesar de la tristeza, Dios a través de su palabra está obrando y eso es suficiente motivo de alegría y de gozo para la vida del cristiano. Por último, tenemos que leer la Biblia porque la palabra de Dios alumbra nuestros ojos. El Salmo 19, 8 en su segunda parte dice: el mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. Y la palabra de Dios es luz a nuestra vida para iluminarnos, para mostrarnos el camino que debemos andar. No se puede andar por un camino a oscuras, porque te vas a tropezar, porque te vas a caer, porque te vas a perder, te vas a salir del camino. La palabra de Dios es luz en nuestra vida para iluminarnos y mostrarnos el camino que debemos andar, para enseñarnos los tropiezos, para que no caigamos en ellos, para ayudarnos a tomar decisiones sabias. El Salmo 119, 105 dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Las personas que no leen la Biblia o no creen en la Biblia pueden ver con sus ojos naturales, sí, pero sus mentes están cegadas por la soberbia, por el pecado, por la autosuficiencia. Estas personas no se dejan guiar por el Señor. El profeta Isaías, ahí en el capítulo 59, verso 10, dice: vamos palpando la pared como los ciegos, andando a tientas como los que no tienen ojos. En pleno mediodía tropezamos como si fuera de noche, teniendo fuerzas estamos como muertos. Y tenemos que comprender que lo primero que la palabra de Dios nos ayuda a hacer o nos ayuda a ver son nuestros propios pecados. La Biblia es el espejo, mi amado, en el cual debemos vernos todos los días. Solamente por medio de la luz de la palabra de Dios podemos darnos cuenta de nuestros pecados, de nuestras fallas, de nuestros errores y de todo aquello en nuestra vida que tenemos que corregir, que tenemos que permitir que cambie con la ayuda de nuestro Dios. Alguien dijo alguna vez: leo la Biblia y encuentro muchos errores, pero todos esos errores los veo en mí. Cuando vos te pones a leer la Biblia y en serio te pones a investigar, a tratar de entender, a pedirle a Dios que eche luz sobre lo que estás leyendo, te vas a dar cuenta de todos los errores
que uno aún todavía carga. La tenés que leer con constancia. La tenés que leer con constancia. Y no es la vecina que se llama Constanza, no acompañado de Constanza, sino con constancia. Y constancia es ejercer voluntad inquebrantable y continuada en la determinación de hacer una cosa o en el modo de realizarla. Eso es constancia. Leemos allí en Deuteronomios capítulo 17, versos 18 y 19. Cuando el rey tome posesión de su reino, ordenará que le hagan una copia del libro de la ley, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida. Constancia. Así aprenderá a temer al Señor su Dios. Cumplirá fielmente todas las palabras de esta ley y sus preceptos. A mí, cuando yo me convertí al Señor, lo primero que llegó a mis manos fue una Biblia. Y saben, esa Biblia, que no sé si todavía la tendré por ahí en algún lugar, estaba toda pintada de todos los colores. Porque el Señor me impulsaba, el Espíritu me impulsaba a cada vez interesarme más por entender los secretos que el Señor tenía guardado para mi vida. Y la verdad que Él cumple fielmente todas las palabras que hay en la Biblia y sus preceptos para cada uno de nosotros. Notemos que aquí le está hablando al rey. ¿Cuánto más necesitamos nosotros tener constancia en la lectura de la Biblia? Debemos hacerlo un deporte cristiano espiritual. Hacer todos los días un poquito de lectura para llegar a que el camino nuestro se ilumine. La tenemos que leer con entendimiento. En Nehemías 8:8 dice: ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Muchas veces vamos a comenzar a leer la Biblia y no vamos a entender nada de lo que está diciendo. Pero presentate delante del Señor y pedí que el Espíritu Santo te revele la palabra. Y ahí la vas a empezar a interpretar y la vas a empezar a comprender. La tenés que leer con un corazón obediente. Josué 1:8 dice: recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Vaya pasando a adoración, por favor. La tenés que leer con fe. Hebreos 11:6 nos dice que en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Vos querés tener recompensa? Búscalo. Búscalo a través de la oración, búscalo a través de la palabra de Dios. Mi amada iglesia, en resumen, ¿sabes qué? Es mi deseo que aprendas a tener como hábito la lectura de la Biblia, que es la palabra de Dios revelada a los hombres, revelada a las mujeres, para estar seguros de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros.